Buenos días, queridos amigos y hermanos. La mejor forma de sacarle provecho a estos pasajes que estamos leyendo de Proverbios es justamente cuando usted toma una Biblia de papel y la lee no una, varias veces, y de preferencia no en una sola versión, en varias versiones, y toma una pluma o un marcador y marca aquellos textos que hablan a su vida. Hemos dicho del capítulo anterior que vamos a empezar a hablar de las formas prácticas de la sabiduría de Dios. Hemos dicho que el conocimiento y la inteligencia tiene que ver con lo que el hombre desarrolla para mejorar su entorno, para solucionar problemas de su vida cotidiana. Pero lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios es aquello que tiene que ver con lo que somos como hijos, como discípulos de Jesucristo. Y que lo que más le importa a Él es cómo nosotros vivimos esa relación personal con el Padre Celestial. Y para eso, pues tenemos que ir a aquello que ofende a Dios, aquello que Dios no quiere que nosotros hagamos, o aquellas cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Y si nosotros las ignoramos, nunca podremos vivir una relación profunda e íntima con Dios. Así es que yo le invito a que ahora leamos el capítulo 6 de Proverbios. Es muy largo, lo vamos a leer en 2 días, pero aún así tiene mucho contenido. Hoy lo vamos a dividir rápidamente en 3 partes. La primera parte nos va a hablar de aquellos que son fiadores, aquellos que se comprometen a una deuda por otra persona. Dice así, capítulo 6, versículo 1: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Una forma práctica de sabiduría es que nosotros no salgamos por fiadores, que no respondamos como avales de otra persona. Si en algún momento lo hacemos por una persona muy cercana de nuestra familia, de nuestro círculo familiar, bueno, se entendería el riesgo que corremos. Pero fíjese el consejo que da la Escritura: ser aval, refirmar como fiador por un tercero, dice que es una de las peores decisiones que podamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en una trampa que con el tiempo seguramente nos va a afectar. Vamos a una segunda forma de sabiduría. Dice el versículo 6 en adelante: Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿hasta cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. La segunda parte de esta parte práctica de sabiduría es aquellos que por alguna razón somos perezosos, es decir, somos flojos, somos pasivos, dejamos nuestras responsabilidades de lado, no preveemos al futuro, creemos que la suerte y que lo que los demás hacen por nosotros va a servir para procurar nuestro sustento. Sí es cierto, nosotros creemos que Dios es nuestro proveedor, pero lo primero que Dios espera es que nosotros tengamos la responsabilidad de usar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras manos para trabajar y conseguir nuestro sustento. Así es que en esta porción la sabiduría es ser una persona activa, una persona responsable, una persona dinámica. En el punto anterior, la sabiduría es ser una persona que no firma como aval, como fiador de un tercero. Y voy a avanzar a una parte muy interesante que, si yo fuera usted, lo subrayaría todo en su Biblia. Voy a brincar una parte y voy a llegar al versículo 16, que dice: Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo,
el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esta porción es una porción muy famosa en la Biblia porque dice de una manera concreta 7 cosas que Dios aborrece, que Dios detesta. Y va a empezar con la primera, que dice que son los ojos que se enaltecen. Se va a repetir en otras porciones de la Biblia que dice que Dios rechaza a los soberbios. Dios no tiene nada que ver con la gente que se cree, que presume, que se enaltece, que mira hacia abajo a los demás. Inclusive pudiera ser a Dios mismo. Pero si hay algo que Dios aborrece de una persona, es una persona presumida, una persona vanidosa, una persona soberbia, que cree que todo lo puede, que todo lo sabe y que se cree muy capaz de salir adelante de cualquier situación difícil. Una más, la lengua que miente. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Y Dios nos pide que nosotros seamos como nuestro Padre Celestial, hablando siempre con la verdad. Desechemos la mentira. Dice, las manos que derraman sangre inocente. Y aquí se refiere a cuando lastimamos a otras personas. Derramamos su vida, lastimamos su vida. No solamente en el sentido físico, que desde luego que Dios lo aborrece, el hecho de matar a otras personas. Pero lo matamos no solamente con un arma, también lo matamos con nuestras palabras. Dice, el corazón que hace planes perversos. Fíjese que yo he mencionado en mis clases que doy en la iglesia que hay básicamente 2 formas de pecado. El pecado que es sin premeditación, sin alevosía y sin ventaja, es decir, aquel pecado que yo no planeaba hacerlo, pero dadas las circunstancias caí en la tentación y le fallé a Dios. Ese es un tipo, una falta delante de Dios. Pero está el peor pecado, el pecado que dijéramos de alguna manera Dios no perdona, porque es el que hacemos con premeditación, con alevosía, con ventaja. Y dice aquí, el corazón que hace planes perversos, es decir, cuando nosotros nos disponemos, hacemos planes, acomodamos los tiempos, acomodamos recursos, acomodamos los horarios para hacer algo que sabemos que está mal delante de Dios. Dice, los pies que corren a hacer lo malo. Ojalá corriéramos de la misma manera para estar en nuestros tiempos devocionales o en nuestros tiempos de comunión con la iglesia, para correr y servir a nuestro prójimo al tiempo de servir a Dios. Pero hay quienes corren de una manera distinta y corren para hacer lo malo. Dice, el falso testigo que esparce mentiras. Uno de los mandamientos es no dirás falso testimonio. Y el último, el que siembra discordia, que es a través de decir mentiras respecto de una persona a otros. Queridos amigos, son muchos temas y no pudiera yo englobarlo en una sola cosa. Pero si algo podemos notar aquí son las formas prácticas de la sabiduría. Recuerde que hemos dicho que sabiduría delante de Dios, su fundamento está en nuestro temor, nuestra disposición a obedecer y respetar lo que Dios nos ha mandado. Por eso, en capítulos anteriores dice, guarda, hijo, mis mandamientos, no olvides mis enseñanzas, grábalas en tu mente para que las puedas repetir inclusive a tus hijos. Y si algo podemos hacer de una manera resumida, número 1, una forma práctica es no adquirir deudas de otros, no meternos en compromisos queriendo salvar la vida de otras personas. No seamos salvadores de otras personas. Número 2, la sabiduría tiene que ver con que seamos responsables, disciplinados, activos, que usemos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos para prosperar, para trabajar, para almacenar para el invierno. Y número 3, en estas formas prácticas, yo diría es la parte más importante del capítulo para mí, que tiene que ver, sabiduría es evitar aquello que Dios aborrece. Sabiendo que yo, si soy altivo, si soy mentiroso, si digo falso testimonio, si lastimo a los demás, si planeo hacer el mal, si mis pies están ávidos de correr para hacer cosas que ofenden a Dios, todo esto no es sabiduría. El que lo hace es un tonto, es un necio. El que lo evita, esa es la persona que es sabia. Querido amigo, yo te invito a que ahí en tu Biblia tú subrayes de todo esto que hemos leído, son 19 versículos, y probablemente en 2 o 3 cosas no pasa nada contigo, pero seguramente hay un par de cosas por ahí que tú estás haciendo y que te denotan como una persona no sabia delante de Dios. Yo te invito, subraya ese texto, léelo y subráyalo
y después vamos a orar, porque nosotros no podemos ser transformados por nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. Algunas cosas la podemos hacer y por algún tiempo, pero no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, sobre todo con las cosas que tienen que ver con nuestro corazón egoísta y rencoroso y soberbio. Y lo que tenemos que hacer es venir ante el Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesús, tú eres la sabiduría, yo te ruego, ven a mi vida y transforma mi forma de pensar, mi forma de responder, mi forma de mirar a los demás, mi forma de tratar a los demás, mi forma de reaccionar ante Dios, y que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Yo te invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por este capítulo de Proverbios que nos da formas prácticas de cómo aplicar la sabiduría que viene de ti. Pero reconocemos, Señor, que hay algunas cosas ahí que nosotros estamos haciendo equivocadamente, cosas que debemos evitar y nos cuesta mucho trabajo, sobre todo nuestra actitud ante ti y nuestra actitud ante las demás personas. Pero rogamos, Señor, que el Señor Jesús venga a nuestra vida, que con su Espíritu nos transforme y nos permita ser llenos de su amor, llenos de su misericordia, para poder mirar a los demás con los ojos que tú los ves. Y de esa forma, Señor, que podamos ser transformados en nuestra manera de mirarte a ti, de relacionarnos contigo y de relacionarnos con las demás personas. Te rogamos, Señor, reconocemos en aquellas cosas que estamos siendo necios y tontos, pero queremos ser sabios. Rogamos que tú lo hagas en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.